Thalía e Isa González, Andrea Legarreta se lanzan en contra de López Obrador. Aquí te demostramos cómo es que la OMS aplaude las medidas que está tomando nuestro gobierno para enfrentar la crisis sanitaria. Todos los detalles aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100,000 suscriptores que estamos comprometidos con la información de nuestro país. Amigas y amigos, las críticas a nuestro presidente, en particular al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no se han visto esperar. Y esto por el manejo que le están dando a la crisis sanitaria. Y ya que mucha gente las está comparando con países europeos, con países, por ejemplo, como Estados Unidos también, que aunque no pertenezca a Europa, pues pertenece a una de las economías más poderosas del mundo. Bueno, vamos a analizar el por qué el actuar de nuestro país está viéndose con mayor avances que incluso en países de primer mundo, como ellos le llaman, y vamos a evaluar la calidad del trabajo que está haciendo el doctor Hugo López-Gatell. Además, te vamos a platicar sobre algunas de las estrellas que se dedicaron a criticar esta estrategia para combatir esta crisis sanitaria. Así que vamos a empezar hablando de una noticia importantísima, que se trata de que precisamente la Organización Mundial de la Salud dice que México se está adelantando a otros países. Felicitaron a nuestro país. Dice, aunque esta enfermedad no tiene la letalidad de otros virus, es altamente peligroso. Por ahora, no hay vacuna o cura, advierte en entrevista con El Universal Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS de México. No trabaja para el gobierno federal, es una persona que viene a representar a dos organismos internacionales y ahora pues están felicitando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diferente a como lo hizo Andrea Legarreta, incluso a Isa González y otros tantos artistas que están criticando la labor del gobierno de nuestro país. Dice que las medidas son correctas y que incluso se ha adelantado a otros países a tratar de limitar la altura de la curva de esta infección. Preguntan, ¿esta enfermedad es altamente peligrosa? Sí, es una enfermedad altamente peligrosa, por eso es una preocupación mundial. Es peligroso, puede ser incluso privatorio de la vida. También tenemos que saber que hay poblaciones que son más vulnerables. ¿Quiénes son las personas con más riesgos a esta enfermedad? Precisamente las personas que tienen más de 60 años, que presentan debilidades como hipertensión, diabetes, asma, los que tienen un sistema inmune definido, como las personas con esa enfermedad que puedes ver ahí, con esas enfermedades que puedes ver ahí, dice, y esto no significa que además no tengamos que preocuparnos. Como hemos visto en Europa, en algunos países los casos positivos y sintomáticos alcanzan también a poblaciones jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas? Hay que estar atentos en este tema en particular porque son relativamente parecidos a los de una gripe común, quizá con las características de que un 80% de los casos presentan fiebre alta, dolores musculares, tos seca, dolores de articulaciones, dolor de cabeza, cansancio y especialmente dificultad para respirar. Si presentas esta última, acudir de inmediato a tu centro de salud. ¿En qué fase se encuentra México? En México se han definido 3 fases. La primera se puede identificar con cada uno de los casos positivos. Es un caso importado de otro país. Si alguien viajó al país que tiene circulación con esta enfermedad, por ejemplo España, Estados Unidos, se contrajo la enfermedad y la pasa a los de su alrededor. Sigue siendo un caso directamente de importación. El escenario de la fase 2, hay algún lazo con quien que haya viajado, es decir, que la comunidad ya empieza a circular. En México ya estamos transitando a este 2.
Para ser más precisos, ya estamos en la fase 2 y la 3, donde se produce el brote pues total, con más alcance, con más fuerza, es decir, que haya miles y miles de casos de personas que no solo infectadas por esta enfermedad, sino que desarrollan los síntomas. Además, déjenme platicarles una de las cosas, porque hay mucha confusión en nuestro país al respecto de las fases. El día de ayer, precisamente se anunció que íbamos a entrar precisamente a la fase 2, lo anunció el presidente de la República. En esta fase no se trata de que, como en Dragon Ball Z, para los que lo conocen, no se trata de que esta enfermedad pues haya evolucionado o haya cambiado venga con más fuerza, sino tiene que ver con las personas que se están, con el número de personas estrictamente que se están contagiando. Repito, no es que esta enfermedad se haya vuelto más fuerte, sino que hay un mayor número de personas que se están contagiando, por lo tanto subimos a fase 2, por lo tanto subimos a distintas medidas de protección a la sociedad. En la fase 3, ya cuando haya un aumento en los casos y cuando haya pues más contagios, también las medidas van a aumentar, pero esto no quiere decir que la enfermedad, como te repito, venga con más fuerza. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Precisamente el día de ayer me encontraba con algunos miembros de mi familia y me decían, oye, es que ya estamos en fase 2, quiere decir que el tema ya es más, que ya evolucionó esta enfermedad. Y yo, no, el tema es que en esta fase hay más personas contagiadas. Y quiere decir nada más que hay un mayor número de personas que están compartiendo esta característica de esta enfermedad. Pero total, las medidas siguen siendo casi las mismas, un poquito más drásticas para evitar, pero podemos seguir realizando nuestras actividades en los negocios para los que tienen la necesidad de abrir. No es obligatorio que se cierre, no se han anunciado medidas distintas, así que únicamente, te repito, quiere decir que el tema es que hay más gente contagiada. Ya suman más de 400 casos en nuestro país. Preguntan en la entrevista, ¿qué es lo que se está viviendo en México? Y pues contesta esta persona que representa a la OMS, dice: un panorama similar al que se está observando en otros países. Es decir, es casi imposible que no se va a ver una epidemia en escenario 3 con miles de casos. La mayor parte de esos miles de casos van a ser casos leves, pero también tendremos casos sintomáticos, probablemente 14% que van a requerir cuidado hospitalario. Actualmente tenemos el 10%. Un 90% de las personas que están infectadas están llevando la cuarentena desde su casa y no se necesita mayor cuidado. Sin embargo, un 14% sí lo van a necesitar, incluso llegando a necesitar apoyo para poder respirar. Dice, quizás se desarrolle una situación crítica como neumonía o dificultad respiratoria aguda más grave, en donde se va a necesitar cuidados intensivos. Y antes de que lleguen esos dos escenarios, hay que prepararnos. Pues como ya te platicaba, importante no caer en pánico porque esto puede prestarse a fobias para quienes pensamos que son fuentes de infección y pueda caer en discriminación, como uno de los casos que ya se llevó a cabo. Y lo que nos importa aquí, ¿en México se están tomando las medidas adecuadas? Dice, México está tomando medidas que son correctas. A ver, Talía, a ver, Isa González, a ver, Andrea Legarreta, aquí están diciendo que México está tomando medidas correctas, porque viene de la experiencia que han vivido otros países. El llamado de las autoridades están haciendo por mantener sana la distancia social, anular eventos masivos y se han adelantado el cierre de escuelas teniendo al menos de 100 casos. Cuando en España lo decretó, cuando llevaba más de 1,000 casos. Italia lo hizo cuando llevaba más de 2,000. Nuestro país únicamente cuando llevaba 100. Estas son medidas que se aplauden a nivel internacional. Con respecto a otros países, México se está adelantando. No lo estoy inventando yo. Y vaya que lo dice el Universal, esta es una buena medida que se está tomando el país y es aplaudible porque se está tratando de limitar la curva de infección. Así es que, pues el tema es una felicitación a nuestro gobierno, a diferencia de lo que está diciendo, por ejemplo, Isa González,
que dice que está avergonzada de las medidas y critica las medidas que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, no me parece mal que una persona externe su opinión, pero el tema es que si no sabes de las medidas que se deben de tomar, pues quizá no tienes la perspectiva correcta para decir si el gobierno lo está haciendo bien o mal. Dice, qué vergüenza nuestra presidencia. La ignorancia es vida. Si ese video de López Obrador no les queda claro de que él se vendió como presidente de la gente y aquí está incitando a la gente a correr riesgos de la salud con tal de que salgan y gasten. Escribió la cantante, no es el tema. Simplemente que nuestro país seguía en ese entonces a la fase 1 y que pues en esa fase era permitido seguir haciendo actividades de comercio. Por el tema de Andrea Legarreta, también dice que está furiosa y critica a Andrés Manuel López Obrador por las medidas que se está tomando. Dice Andrea Legarreta, dice que es, vamos a ver, declaró que la indicación será seguir serenos y tranquilos o van a tomar verdaderas medidas sanitarias en los aeropuertos. Mientras tanto, llegan vuelos de Europa, Asia y no son checados los pasajeros. Eso es lo que están diciendo algunos medios de comunicación. Sin embargo, en los aeropuertos están tomando las medidas pertinentes para evitar precisamente un aumento en la curva de nuestro país. Y ya para terminar, pues te cierro con un meme de López-Gatell con su doctorado en epidemiología, viendo cómo comparten las tonterías que manda su tía panista por WhatsApp. Pues llegamos al final de esta emisión. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate y actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.